lugar que nos da, Señor soberano, de poder, Dios mío, Señor, recibir palabra de lo alto a través, Señor, de tu Biblia, de tu palabra santa. Bendícenos en esta hora. Yo te pido, Señor, que aquellos quienes al momento live estén escuchando este mensaje, Dios mío, sean bendecidos, los oídos de su corazón sean abiertos y tú puedes, Señor, revelarles a ellos, Señor, tu palabra y tus bendiciones que tienes para ellos, como también para aquellos quienes más adelante o después, Señor, puedan ver este video. Padre, a todos bendícelos, Señor, y bendice también a tu siervo con esta palabra, la cual te pido venga de ti. Usa este vaso y glorifícate en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te lo pido. Amén, amén y amén. Muy bien, vamos a comenzar entonces y tenemos un título. El título se llama El poder de la oración y la palabra. Son cosas que tienes que entender de que Dios no es un Dios pagano, Dios no es un Dios de un cuadro, Dios no es un Dios del pasado. Dios, como dice la Escritura cuando Él declaró su nombre, yo soy el que soy. Dios es Dios del presente. Dios es todopoderoso, Dios es todo sabiduría, todo inteligencia, toda bendición, en pocas palabras, todo bien. La Escritura dice que Dios es amor, Dios es todo amor. Y en este título que tenemos el día de hoy sobre la oración y sobre la palabra de Dios, vamos a descubrir el poder que hay detrás de estas dos cosas que vamos a ver, detrás de la oración, ¿no? Y también detrás de la palabra cuando venimos a la Escritura y comenzamos a aprender y a leer de ella. Y lo puedes hacer desde tu casa, lo puedes hacer de donde tú estés. Hoy en día tenemos la tecnología nos ha dado la bendición de que podemos tener la Biblia incluso en una app, como le dicen, en tu teléfono, lo puedes tener y puedes estar leyendo cuantas veces quieras. Y en tu casa también, ¿verdad? Si tienes la Biblia, ojalá y tengas una Biblia. Si no tienes, cómprate una, porque el objeto más valioso que puede tener cualquier casa en este mundo no es oro, ni plata, ni perlas, es la palabra de Dios, porque es palabra de vida. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso. Y también sobre la oración. La oración la puedes hacer en un templo, la puedes hacer en tu cuarto, la puedes hacer cuando estás trabajando, la puedes hacer cuando estás manejando. Son dos cosas que están accesibles, que Dios ha puesto accesibles para nuestras vidas, para que entonces nosotros podamos hacerlas. Pero vamos al estudio de lleno, y vamos a hablar primero sobre la oración. Quiero que entiendas unas cosas. Las grandes batallas que tenemos en la vida, o sea, las grandes batallas en las tribulaciones se ganan de rodillas. Se ganan de rodillas. Cuando tú te quebras, te arrodillas y comienzas a invocar el nombre de este Dios todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Y Dios te bendice. Dice la Escritura que no es con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Si por medio de su espíritu el Señor te puede bendecir y darte grandes victorias en contra de toda clase de tribulación que venga a tu vida, ya sea tribulaciones de problemas familiares, de pareja, de enfermedad, de personas con las cuales tengas problemas, de problemas incluso económicos, incluso de la muerte. Esas grandes batallas las vas a ganar cuando tú te doblas y vienes ante el Dios Todopoderoso y Él te bendice. Dice, yo soy Dios y todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. Eso es lo que dice el Señor. Entonces, si tú vienes a Él, Él no te echa fuera. Él te recibe y te recibe para bendecirte. La oración es un arma poderosa para vencer muchos males que quizás en este momento tengas o que te puedan venir. Después de todo, dice la Escritura que es imposible que a uno no le vengan pruebas. Pruebas siempre nos van a venir. Y es aquí donde uno necesita de esta bendición que la oración nos da. Esta apertura que Dios te da para que puedas hablar, interactuar con Él de espíritu a espíritu, y Dios te bendice. Recuerda que la oración es comunión y también intimidad con Dios. Es cierto, a Dios no lo puedes ver físicamente, pero Dios está.
¿Cuántas veces has escuchado que se dice que Dios está en todas partes? Dios está en todas partes. La Escritura dice que su trono está en el cielo. O sea, el cielo es su trono y la tierra, aquí donde estamos, es el estrado de sus pies. O sea que Dios está en todas partes. Lo único que tienes que hacer es venir a Él. Entonces, hacer oración es tener comunión con Dios, es tener intimidad, es estar solamente tú y Él. Ay, qué cosa tan preciosa. El Dios Todopoderoso, tienes acceso tú de poder venir y estar con Él. Yo en mis peores momentos de mi vida y no sé cuántos más me vayan a venir mientras viva, porque a veces tiene uno luchas tremendas en la vida. Sé que Él siempre está conmigo. Hay veces que me paso tiempos del día orando, teniendo comunión con Él, teniendo intimidad con Él, y mi experiencia cada vez es una experiencia maravillosa donde Él levanta mi espíritu, me hace sentir nuevamente confiable, me hace sentir confiado, me hace sentir gozoso, me da esperanza y sobre todo aprendes a escucharlo, porque Dios sigue hablando. Dios sigue hablando y te habla a través de su espíritu y tu espíritu, o a tu espíritu. La oración es intimidad, es estar con Él a solas. Es estar con Él a solas. Hablando de tribulaciones, déjame te leo un versículo, porque a veces nos afanamos y nos quedamos ahí atorados en las cosas que estamos pasando, en el miedo que tengas, en la desesperación que tengas, en el enojo que te venga, en la confusión que tengas. Dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 4. Te voy a leer un par de versículos. Filipenses capítulo 4. Versículos 6 y 7. Dice la palabra del Señor: para nada estén afanados o preocupados o angustiados, sino que sean conocidas todas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pues si te fijas lo que dice aquí la Escritura, que no te afanes, que no te preocupes. Ven, dobla tus rodillas, enciérrate en tu cuarto y ora, habla con Dios, expresa lo que hay en tu corazón. A veces un rezo, si sabes rezar o alguien te enseñó a rezar, lo que estás haciendo es repitiendo las mismas cosas, pero sin embargo cuando oras, tú le declaras a Dios lo que tienes en tu corazón. Puede ser que tengas un peso horrible y hablando es como tú empiezas a deshacerte de ese peso y se lo empiezas a declarar a Él. Y entonces Él viene, como dice aquí, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará entonces tu corazón y tus pensamientos en la presencia de Jesús, o en el nombre también de Jesucristo. Venir ante Él y orar es una bendición que sobrepasa, como dice ahí la Escritura, todo entendimiento de esta vida. Hay personas que cuando están llenos de problemas corren para acá, corren para allá y buscan aquí, buscan allá, con tal de deshacerse de ese peso, de ese problema que tienen. Y no voy a decir que lo que estén haciendo esté mal, pero a veces uno va de aquí para allá y de allá para acá y no soluciona nada. Pero te voy a decir una cosa: cuando vienes a Él, yo estoy seguro al 100% de que Él te escucha y te bendice. Bendice tu vida. Orar tiene esa bendición. En el Salmo 18, la Escritura nos dice, déjame te leo, tengo otro versículo que nos habla de qué es lo que hacemos, qué es lo que debemos de hacer cuando venimos a orar, porque es importante también que hagamos una cosa cuando oramos. Capítulo Salmo 18, verso 6, dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Fíjate la palabra que se utiliza aquí, el clamar a Dios. A veces la gente, puede ser que te pase esto, de que tú vienes y lloras y no tienes ese
ese sentir de clamación, de que clames, de que en realidad estés buscando que Dios te bendiga. Y tal vez a lo mejor lo estés buscando como algo de suerte, a ver si sale o no sale. No, Dios siempre escucha todas las oraciones cuando nosotros nos dirigimos a Él. No hay oración que Dios no escuche, que tú no le digas. No hay palabra que tú declares que Él no escuche, y mucho más cuando tú estás orando. Entonces ese momento es de aclamarle. Si le vas a pedir, digamos, vamos a poner un ejemplo, si le vas a pedir por tu hijo. Aclamar no es esto: Señor, bendice a mi hijo, ayúdale en el problema que tiene, ábrele los ojos y que aprenda. No, aclamar es venir ante su presencia. Señor, estoy desesperado, no sé qué hacer con mi hijo, Señor eterno. Está metido en este problema, a lo mejor está metido en pandillas, en drogas o en cualquier otra situación que esté metido. Y tú vienes y dices: Señor, por piedad, ten misericordia. En el nombre de Jesús, bendice a mi hijo. Tú eres la única esperanza que tengo, Señor. Si tú no lo haces, Señor, ya toqué aquí, ya toqué allá y no pasa nada. Señor, bendíceme. Y esa oración que viene del corazón, ese clamor, Dios lo ve, y Dios tiene misericordia cuando se le clama. Sí, cuando uno viene a Dios, Él no esconde su rostro de nosotros. Él sale con su cara hermosa a bendecirnos, a dar la cara por nosotros y traer bendición para nuestras vidas. Ahora, otra cosa, cuando estés orando, no dudes, porque esa es otra cosa que pasa. Hay mucha duda ante Dios, porque no se le conoce. Y ahorita cuando toquemos el detalle de la palabra de Dios, ahí vamos a ver cosas que tienen que ver con conocerlo a Él. Pero cuando vengas a Él, no dudes. La Escritura nos dice aquí en Santiago, capítulo 1, Santiago capítulo 1, versos del 6 al 9, dice la palabra del Señor: pero cuando uno pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y entonces lo que nos está diciendo aquí es de que no dudes y que no cambies de pensamiento. Aférrate a lo que crees, aférrate a lo que pides y quédate ahí. Espérate hasta que Dios te bendiga. No te voy a decir que te quedes quieto en un sentido de que no hagas nada, porque creo que no vas a hacer eso. Pero sin embargo, si tú esperas, de alguna forma esperas en Él, lo declaras, lo dices: yo voy a esperar en mi Señor, no me voy a ir detrás de esto, detrás de otro, no, yo voy a creer que Él lo va a hacer. Y entonces eso es tener un solo ánimo. Y como aquí dice, de doble ánimo, los de doble ánimo es de que son bien inconstantes, porque primero creen y luego no creen, un día creen y luego otro día no creen. Te van a venir pruebas. En la espera te vas a sentir a veces desesperado, en la espera te vas a sentir a veces molesto, a lo mejor te va a venir miedo. Pero espera, no tengas doble ánimo, no andes de aquí para allá, confía en Él, no dudes en Dios. Dios es más real que tú. Dios está dispuesto a bendecirte, pero se necesita de una actitud de creer al 100%. Quizás una voz te estará diciendo: no va a ser, no le hagas caso, sigue tú adelante, sigue tú perseverando, sigue tú esperando, sigue tú creyendo, y tu bendición va a venir. Si hay una cosa que le agrada a Dios, es de que le crean. Si la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios, vale decir que lo contrario, que es agradar a Dios, entonces sería: con fe se agrada a Dios. Y eso le agrada a Dios, que le creas, que esperes en Él, aunque ya digas tú: si no hago algo en este momento, se viene todo abajo. Espera en Él, Él no falla. Una vez alguien cantó una alabanza que pegó mucho hace años, que dice que Jesús nunca se retrasa ni se adelanta. Jesús siempre llega a tiempo. Dios siempre llega a tiempo cuando uno cree en Él. Así que hay que ser constantes. En Hebreos capítulo 4, versículo 16,
la palabra del Señor dice, por tanto, teniendo un... a ver si no voy a leer aquí otra escritura. Aquí está. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente. Si nuevamente, sé constante, confía en Dios. Caray, hombre, a veces nosotros confiamos en gente que sabemos que es mala. Sabemos que es gente que en cualquier momento nos puede pagar mal. ¿Cómo entonces no vamos nosotros a confiar en Dios? Confía en Él. Aprende en esta vida a confiar en Él. Y eso te lo da la oración cuando tú estás con Él en intimidad, cuando estás con Él a solas. También otra cosa que tenemos que hacer en nuestra oración es darle agradecimiento al Señor. A Dios le gusta que uno le dé agradecimiento. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, la Escritura dice, del 16 al 18 dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y dale gracias en todo. Sea agradecido con Dios. Porque tal vez a lo mejor muy de pasada a veces dices, ay, gracias a Dios. Gracias a Dios por todo, porque Dios te da todas las cosas buenas que tienes en la vida y tiene todavía muchas cosas más que darte. Incluso cuando cuando vayas a comer, dale gracias por los alimentos, dale gracias por tus hijos. Cuando te levantes en la mañana, dale gracias por tu pareja, dale gracias por tus padres, dale gracias por tu trabajo, dale gracias por tus amistades, dale gracias por las cosas buenas que tienes en la vida. ¿Por qué? Porque Dios te las da. Eso le agrada a Dios, que tú seas agradecido. Así que nuevamente quiero declararte que perseveres en la oración. Aquí en Colosenses capítulo 4 verso 2, la Escritura nos dice precisamente eso, de que perseveremos. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Si persevera, ora, hazlo más comúnmente y también dale gracias al Señor. Todos deberíamos de tener 3 oraciones durante el día, pero oraciones no de pasada, oraciones como dicen, de veras. Una oración en la mañana cuando te levantas, una oración quizás en la tarde cuando sales del trabajo y una oración en la noche. Ese buen hábito te acerca a Dios, ese buen hábito te ayuda a conocer a Dios y comienzas a levantar o a hacer una relación más sólida de fe con Dios. Nuevamente te voy a recalcar una cosa, Dios es más real que tú y yo. Dios está presente. Ahora bien, las oraciones también son de agrado al Señor. Mira en una cosa muy peculiar. En Apocalipsis capítulo 5, verso 8, dice la Escritura, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Sí, como, déjame te el otro versículo, que es el capítulo 8, verso 3 y 4. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, y con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Entonces, si te fijas, la oración es como incienso, es perfume. Le agrada a Dios. Cuando tú estás orando, le traes agrado a Dios. Es como cuando tú entras a un lugar y el lugar huele bonito. Te agrada el lugar, te quedas en el lugar. Qué sé yo, el lugar te hace sentir bien. La persona te hace sentir bien si huele bonito. Tú te sientes bien si hueles bonito. Entonces tus oraciones son
toman esa misma dirección, esa misma connotación. Cuando tú oras, es como perfume precioso que llega al olfato de Dios. Y se siente Él gozoso, y se siente Él bien y listo también para bendecirte en el caso de lo que tú le estás declarando o lo que tú le estás pidiendo. Ya, si te fijas, todas estas bendiciones trae la oración. La oración es intimidad, es comunión con Dios, es el estar cerca con Él. Yo te diría una cosa, un consejo: toma tiempo, haz tiempo en el día. Dirás, no tengo tiempo, haz tiempo. Haz tiempo en tu vida para orar y para estar cerca de Dios y tener esta intimidad, tener esta comunión, tener esta comunicación con Él. Y vas a descubrir que Dios está mucho más cerca de tu vida de lo que tú crees, y que Dios está más dispuesto para bendecirte, y sobre todo vas a ganar grandes batallas en tu vida, en la oración. Ahora, por otra parte, vamos a la siguiente parte de lo que estamos mirando, que es la palabra de Dios. En primer lugar, la palabra de Dios es vida. Esta palabra es vida, porque detrás de todos estos dichos, detrás de todas estas enseñanzas, detrás de toda esta cátedra, detrás de todas estas historias, está el Dios Todopoderoso, que le da vida a lo que Él declara. Mira, es increíble saber que lo que está escrito se escribió, ocurrieron los hechos y se escribió hace miles de años, y todavía hasta la fecha sigue teniendo el mismo poder. ¿Por qué? Porque Dios está en ella. Así que la palabra de Dios es vida para el que la escucha, para el que la cree, para el que la recibe y para el que la hace. Todo eso se necesita hacer para que la palabra del Señor viva en tu vida. Todo lo que Dios declara, todo lo cumple. Todo lo que Dios profetiza, todo lo hace. Todo se cumple. No hay ninguna palabra dicha por Dios a través de su palabra que no se cumpla. Dice la Escritura en Romanos capítulo 3, versículo 4, todo hombre es mentiroso, pero Dios es veraz, o solo Dios es veraz. Dios es verdadero y todo lo que dice es verdad. Por muy extraña que te parezca la historia o el ejemplo, el testimonio que mires o el consejo que mires tú aquí en la Escritura, todo es verdad, porque Dios es verdad. Además, una cosa tiene la palabra del Señor, y esa es una promesa: todo lo que Dios habla se hace. Sí, nosotros hacemos las cosas con las manos. Poniendo un ejemplo, Dios hace las cosas con su palabra. Él las dice y las cosas se hacen, las cosas son. Entonces, quiero leerte en Isaías capítulo 55, algo con respecto a esto. Isaías capítulo 55, dice la palabra del Señor en el versículo 10 y 11. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Entonces, si te das cuenta en lo que dice aquí, Dios no habla por hablar, porque Dios no es mentiroso. El mentiroso, ya tuvimos un estudio bíblico de eso la otra vez, el mentiroso habla lo que no es, habla lo que no existe, porque es una mentira. Y sin embargo, lo que Dios dice, lo que Dios habla es lo que es y lo hace. Y lo más hermoso dice es que no vuelva a Él vacía. O sea que si Él declara una palabra de bendición, vale decir, si Él declara que seas tú liberado de la enfermedad, liberado de la tribulación, liberado del problema o del problema económico que tengas o lo que sea, va a suceder, porque no va a volver a Él vacía. Hace el provecho por la cual Él la envió o Él la declaró. Mira qué maravilloso es Dios. Por eso te digo,
Es importante que tú creas en la palabra de Dios porque es vida para ti, es bendición para ti. La palabra también te santifica, te purifica. Dice la Escritura en el capítulo 15, versículo 3 del Evangelio según San Juan. Dice, déjame te lo leo. San Juan 15, versículo 3. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Sí, es Jesús hablando. La palabra que el Señor nos da cuando la escuchamos nos santifica. ¿En qué sentido nos santifica? Porque si la palabra te dice arrepiéntete y te arrepientes, te está limpiando de eso. Si la palabra te dice no mientas y tú dejas de mentir, te está limpiando. Sí, cuando tú crees en la palabra toma vida en ti porque hay poder, porque es poder de Dios a través del Espíritu Santo, y entonces te santifica, te limpia, te purifica. Como por ejemplo también dice la Escritura que cuando nos arrepentimos nosotros y confesamos nuestros pecados, la sangre de Cristo nos limpia, nos purifica, y porque creíste esa palabra, porque creíste que lo que el Señor dijo, entonces es purificada tu alma. Dios te perdona y te purifica y quedas santo, quedas limpio. Entonces, la palabra te santifica. No, que no se te olvide eso. También la palabra te da dirección, es efectiva y te da dirección. Cuando la lees vas a encontrar esas cosas, te va a dar dirección. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, déjame te lo leo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, dice la palabra del Señor: toda la Escritura es inspirada por Dios, no es inspirada por hombres. Por si alguna vez escuchaste esas conclusiones, no escuches conclusiones humanas. Dice claramente aquí, toda la Escritura es inspirada por Dios. Inspirada por Dios. Son testimonios, son vidas, son vidas, personajes de vidas o vidas de personajes que en un tiempo caminaron en esta tierra, pero tuvieron esa relación con Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, o sea, convencer del error, para corregir, para instruir en justicia. Nuevamente te lo voy a volver a leer. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, para toda buena acción. Si el Señor a través de su palabra te quiere bendecir y quiere moldarte para que seas una persona que haga el bien. Una persona que haga el bien no tiene juicio, no hay ley que lo condene. Y de esa forma Dios te quiere mostrar a través de te quiere hacer o moldear a través de su santa palabra cuando tú la escuchas, la crees, la recibes y la haces. La palabra de Dios es eficaz para cambiar tu vida. Déjame te leo un versículo. En Hebreos capítulo 4, verso 12, dice la Escritura: porque la palabra de Dios es viva, como te había dicho, y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sí, la palabra de Dios es eficaz, es vida. Lo que dice, hace. En cuanto tú crees en una palabra que Dios te dio a través de su Escritura, espera tu bendición. Nuevamente, Dios es veraz. Todo hombre es mentiroso, pero Dios es veraz. Es eficaz, es poderosa, tiene vida porque Dios está detrás de ella. Pero hay una cosa que te dije hace rato. Esta es la tercera vez que lo digo. La palabra de Dios es vida, es eficaz para el que la escucha, para el que la cree, para el que la recibe y también para el que la hace.
Porque hay un versículo aquí adelantito donde el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 22 recalca, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose ustedes mismos. De las 4 palabras que te dije cuando te dije que la palabra es vida, es eficaz, es para el que la escucha, para el que la cree, para el que la recibe y para el que la hace. Sí, también te tienes que convertir en una persona que es hacedor de la palabra, porque ahí se mira cuando uno cree. Tu fruto va a ser que lo haces. Si Dios te dice, vete en esa dirección y te vas en esa dirección, es que estás siendo un hacedor de una palabra. Para ser más específico, si Dios te dice, perdona y perdonas, vas a ser bendecido y vas a tener bendición. Si Dios te dice que vivas en santidad y vives en santidad, eso te va a traer bendición, te va a traer paz y armonía, porque lo hiciste. Porque lo hiciste. Si Dios te dice que ames a tu esposo, a tu esposa, a tu prójimo en rasgos generales, Dios te bendice. Todas las promesas inmediatamente toman efecto para ti, porque estás siendo hacedor de la palabra. ¿Por qué? Porque lo escuchaste, lo creíste, lo recibiste y ahora lo hiciste. Y eso, como te digo, se te hace un tipo de vida, una vida en la cual constantemente caminas. Llega a ser tan natural en tu vida. Yo te invito, en el nombre de Jesús, a que ores y a que vengas a la palabra. Porque al final hay una palabra que te quiero leer con respecto a la palabra precisamente. Y dice aquí en San Juan capítulo 1, verso 1 y 2, dice, en el principio era el verbo, o era la palabra, y el verbo o la palabra era con Dios, y el verbo era Dios. Este era desde el principio con Dios. Entonces, cuando hablamos del verbo, cuando hablamos de la palabra, nos damos cuenta que la palabra, cuando te digo que es vida, no es un término, no es un concepto, no es ni incluso una cátedra o una teología, una interpretación, no. La palabra de Dios es una persona, es alguien, y ese alguien es Jesús. Por eso dice la palabra aquí en el capítulo 1, verso 1, dice, en el principio, voy a cambiar el verbo y la palabra por Jesús. En el principio era Jesús. Dice, y Jesús estaba con Dios, y Jesús era Dios. Por medio de él todas las cosas fueron hechas. Y esto nos lleva al final a que ninguna oración, ningún estudio o reflexión en la palabra trabaja sin Jesús. Yo te invito a que comiences una relación nueva con Dios por medio de Jesucristo. Dice la Escritura que nadie puede venir al Padre si no es por Jesús. Jesús es el camino, es la verdad, es la vida. Jesús es el Salvador del mundo. Jesús es el pan de vida. Jesús es el agua viva. Jesús es el árbol de la vida. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es la persona que más te anhela en esta existencia. No solamente para bendecirte, sino también para que creas en Él y por medio de Él en Dios y recibas una salvación eterna. Yo te quiero invitar esta noche a que medites en estas cosas, a que vengas al conocimiento del Señor a través de la palabra, a través de la oración, y tengas intimidad con Él, intimidad con Dios en la oración, en la reflexión, intimidad con Dios a través de su palabra, intimidad con Dios a través de Jesucristo. Si Jesús es más que un cuadro bonito, o es más que como lo ponen en ciertas partes, en un crucifijo, no. Jesús está vivo. Jesús no está crucificado. Jesús vive a través de su Espíritu en aquellos quienes le reciben y creen en Él. También para que tengas una oración efectiva y para que tengas un entendimiento efectivo de la palabra, necesitas a Jesucristo.
Y si tú no lo has recibido como tu Salvador, si no has creído en Él, yo te invito a que esta noche tomes esa decisión y comiences una relación profunda en la oración y en la palabra a través de Jesús. Miramos muchas cosas en este día, pero al final terminamos con el llamado que el Señor te quiere hacer esta noche. Yo te quiero invitar a que recibas a Jesús como tu Salvador. Precisamente la semana tuvimos un estudio bíblico del por qué y el para qué de la salvación. Y se termina hablando de Jesús. Porque Jesús es el intermediario entre los hombres y Dios. Jesús es el que murió en la cruz por nosotros. Jesús es el que resucitó al tercer día. Jesús es el que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros y reinando con Él para siempre. Si tú quieres recibirlo como tu Salvador, ábrele tu corazón. Él está a tu puerta, tocándote, esperando a que tú le abras y le des esa oportunidad. Porque mira cómo se rebaja Él siendo tan grande, esa oportunidad para que le conozcas. Él sabe tu dolor, Él sabe tus problemas, Él sabe tus desesperaciones, Él sabe esas cosas que tienes en tu vida que tú no puedes salir de ellas. Te quiere hacer libres de ellas, pero primero te quiere entrar a tu corazón y que tengas una relación con Él, y entonces con Él vas a aprender a cómo ser librado de todas estas cosas. Abre tu corazón esta noche, y si tú lo quieres recibir como tu Salvador, quiero que repitas estas palabras después de mí. Cierra tus ojos. Padre, yo te doy gracias, Señor eterno, por esta bendición y por revelarme a tu Hijo. Hoy te abro mi corazón, Jesucristo. Hoy me arrepiento de todo lo mal que he hecho. Me arrepiento de que he vivido lejos de ti. Me arrepiento de haber caminado en pecado, en rebeldía. Perdona todos mis pecados. Limpia mi alma, limpia mi ser. Santifícame. Entra a mi corazón. Y dame vida eterna para estar contigo siempre. Hoy te abro mi corazón y te confieso y te recibo como mi Señor, como mi Salvador, como mi Dios. Amén. Padre, yo te pido, Señor, que bendigas a aquellos quienes escucharon este estudio y también aquellos quienes oraron esta oración conmigo. Padre, yo sé, Señor Santo, que tú escuchaste esa oración porque tú oyes todo lo que nosotros te declaramos cuando nos dirigimos a ti. Bendícelo, Señor, para que comience una vida nueva. Una vida, Señor, en esperanza y en bendición, pero sobre todo en salvación. En el nombre de Jesús, bendice. Y también bendice a aquellos, Señor Santo, quienes estuvieron escuchando este estudio, para que oren más, para que se acerquen más, para que tengan intimidad contigo y para que lean la Escritura constantemente. Y se haga un buen hábito que los levante y los afirme en el Evangelio, Señor, y sean prosperados y bendecidos en todo. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Bueno, amigos, hermanos, una bendición nuevamente estar con ustedes a través de estos estudios. Para la próxima semana, si Dios nos lo permite, aquí vamos a estar en este mismo lugar a la misma hora. Que el Señor me los bendiga. Recuerden que estamos aquí en el 2420 de la 41 Street en Moline. Por si quieren venir a visitarnos, nuestros servicios son al mediodía, a las 12 los domingos. Ven, yo te hago esa invitación. Sé que vas a ser bendecido. Va a haber gente aquí que te va a atender y que te va a servir. Pero lo más precioso es lo que Dios te va a dar. Sal de ese lugar donde estás y ven a Él, que Él te va a hacer libre. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima. Amén.